Bueno, señores, muy buenas noches. Un placer. Aquí estamos en su contacto directo de este martes, en un junio que ya avanza y que por suerte pues no es tan caluroso como fue, por ejemplo, el día de ayer y el fin de semana inclusive, pero no se haga ilusiones, que estamos en pleno verano y sobre todo en la temporada ciclónica. Yo soy Anibel Carrosario y junto a Pedro Jiménez y todo un equipo estaremos con ustedes los próximos 55 minutos. Así es, muchas gracias, buenas noches Anibelka, buenas noches República Dominicana y el mundo. Agradecido de Dios que nos da la fortaleza para estar aquí y llegar hasta sus hogares. Luego agradecido de ustedes que cada martes, que cada jueves nos reciben con beneplácito. Esta noche un contenido sumamente especial preparado para todos ustedes. Vamos a verlo. Caliente. En el microondas, el exalcalde de Santiago, José Enrique Sued, luego de que una auditoría revelara graves fallas en su gestión. En noticias, aplazan para el 20 de agosto apelaciones caso Figueroa Agosto. Además, el procurador adjunto para el sistema eléctrico, Moisés Ferrer Landrón, es nuestro invitado. ¿Y sabe usted cuál es la pasión del humanista y médico dominicano Félix Antonio Cruz Giminián? Pues aquí le revelamos el secreto. Habría que ver cuál es el secreto, además de la filantropía que practica. Él es muy amante de la naturaleza. Sí, él me dijo eso, que él en su casa tiene unas plantas frutales. Y todo lo demás. Pero vamos a ver ahora nuestro microondas de esta noche. Así es. Se quema el microondas de hoy. El exalcalde de Santiago, José Enrique Sued, quien admitió haber utilizado fondos para ayudar a personas que a su entender los necesitaban y que por tal razón no tienen miedo de ir a la cárcel. De esta forma respondió el exalcalde al acudir a una citación hecha por el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de PCA con relación a las investigaciones que realiza sobre alegadas irregularidades que cometió. Dichas anomalías habrían sido descubiertas en una auditoría hecha por técnicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Otoniel Bonilla, jefe del DPCA, explicó que la citación tiene como finalidad escuchar a José Enrique Sued en relación a una investigación que realiza el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades ocurridas en el Ayuntamiento Municipal de Santiago mientras se desempeñó como síndico, según revela la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Pero, ¿y si hay pruebas, señores, en contra del ex síndico por Santiago? ¿Por qué no se hace la querella formal por ante los juzgados correspondientes? Pedro, aquí en este país hay ¿Hace cosas. qué tiempo José Enrique salió de la Hace 2 años. 2 años. 2 años. El 16 de agosto cumple 2 años de instalado el nuevo alcalde de la ciudad de Santiago. Lo que pasa es que este país vivimos de comedia en comedia. Yo siempre he dicho, ese muchacho que está ahí en la Dirección de Persecución de la Corrupción, que tiene mucho talento, es muy preparado, pero yo creo que le falta algo de dignidad. Porque si hubiese sido yo que estoy en ese puesto, y por las razones políticas que todos conocemos no me dejan ejecutar mi trabajo como debe ser, apegado a la moral, a la ética y sobre todo apegado a cumplir con el pueblo que demanda que todo aquel que se roba un centavo, sea público o privado, pague por eso. Está penalizado, está tipificado en el Código Penal y dice el procesal penal cómo debe llevarse a cabo ese planteamiento. Pero no, aquí parece ser que hoy se levantó Otoniel Bonilla con poca cosa que hacer y citó a José Enrique Sued. Bueno, usted podría decir, si no vive en República Dominicana, ¡ay, qué país más bueno! ¡Cuánta administración de justicia! ¡Cuánto pudor en los funcionarios públicos! Pero no, eso si usted no viviera aquí, pero usted si vive aquí como yo, como Anibel, que como todos los que ven este programa, se dará cuenta que no es más que parte del mismo circo al que nos tienen acostumbrados. Porque ojalá nosotros que fuera verdad y que con José Enrique Sued comience y que sirva de ejemplo para que otros más, de los que están, de los que se fueron, de los que han salido, comiencen a decirle al país y a pagar por tan
justas deudas de lo que se le han robado al erario dominicano. Pero no, ese es el show. Disfrutémoslo pues. Está abierta, se levanta el telón. Yo pienso que los primeros enemigos de la lucha contra la corrupción de República Dominicana son las propias autoridades. Claro. Los primeros interesados en que esta lucha no tenga frutos, porque actitudes como estas desmeritan ese proceso y te hacen entender que José Enrique Suet, si bien creo que hay indicios suficientes para hoy tenerlo en el banquillo de los cuestionamientos, también es cierto que la manera como se está conduciendo el proceso me hace solidarizarme con él y asumir que en vez de un victimario, en vez de un ladrón, de un corrupto, él es una víctima que por un tema electoral, por un tema de que me voy y tengo que dejar una pequeña huella, ¿me entiendes? Porque eso es ridículo. Eso es ridícula. No la acusación, que posiblemente tiene muchos méritos, sino el proceso, cómo se lleva y todo. Entonces, la forma. Eliminar la corrupción es imposible, de hecho ni siquiera es meta. Los organismos internacionales hablan de reducir el impacto, de minimizar esa práctica, pero lo que se hace en República Dominicana es muy descarado, es muy descarado. Es como el funcionario que dijo, bueno, yo ajusto mi salario de acuerdo a la inflación. ¿Está mal que el funcionario lo haga, que devenga $1 millón de pesos? No, posiblemente no, pero en este país donde el salario promedio es 8,000 pesos, por Dios. Entonces, dejen eso así. Y vamos a quedar mejor. Sí, y entonces como que el espectáculo continúa siendo un poquito más agradable. Dejen eso así, porque de yo querer que caigan corruptos presos, yo voy a desear lo contrario. Eso es casi imposible. Señores, ustedes pueden ampliar esta información y expresarnos lo que a usted le parece a través de nuestro correo electrónico contacto directo tv1@gmail.com y seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter @AnibelCarrosario, @JiménezPedro27. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve. Continúan en contacto directo este encuentro todos los martes y jueves por esta su RNN. Moisés Ferrer, procurador adjunto para el sistema eléctrico de República Dominicana, es nuestro invitado de hoy, por supuesto que él es abogado. Un placer tenerle. Un placer, gracias por la invitación a Anibelca y Pedro a este prestigioso programa y que ustedes lo dirigen de manera magistral. La verdad es que hay mucho profesionalismo. Gracias. Mire, Moisés. La Procuraduría General Eléctrica, que es un órgano de recién creación, sí. ¿Cómo ha ido marchando? ¿Cuántas personas ya hemos sometido? Y si se podría ampliar si son personas físicas o personas naturales, o sea, empresas, las que están... Personas morales. Morales, exactamente, gracias por la corrección, las que han sido sometidas. ¿Por dónde más estamos buscando el fraude eléctrico? ¿En los grandes empresarios o en los pequeños? Fíjate, nosotros, y como tú has dicho, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico es de reciente creación, tiene unos 3 años, que digamos. En esos 3 años, parte del empeño ha sido en planificar, en saber a quiénes es que tenemos que dirigir la persecución, en razón de la cantidad de energía robada e inclusive tomando en cuenta el servicio que se da. ¿Cómo nosotros lo hemos hecho? Bueno, nosotros hemos pensado en las personas, en los sectores que se le da energía 24 horas, independientemente de que se encuentren allí comercio o personas físicas. O sea, usted nos está diciendo que los sectores clasificados como buenos o muy buenos, ahí es que ustedes están dando más seguimiento a los eventuales casos de fraude. Perfectamente. ¿Por qué? Bueno, fíjate, yo siempre le decía a las distribuidoras que ellos tienen que gestionar un buen servicio. En esos lugares donde se daban 6 horas, 8 horas de energía, lo que había era mucha irritación e inconformidad de la gente. Entonces, si nosotros vamos a perseguir el robo de energía, ellos tienen que dar el servicio para tú saber que esa persona está conforme con el servicio, pero lo está sustrayendo, no obstante, se le da un buen servicio. ¿Y cómo van los hallazgos? Si podemos hablar de 3 años,
y en función de la percepción que hay aquí de fraude, ¿cómo van los sometimientos o los hallazgos o los acuerdos? Sí, fíjate, nosotros tenemos en las estadísticas que nosotros manejamos, hemos recibido alrededor de 8.000 denuncias de fraude, de las cuales nosotros hemos logrado trabajar unas 7.000 y pico, lo que quiere decir que tenemos un buen averaje. ¿Hay condenados ya por robo de energía eléctrica? Hay condenados. Sí, ¿cuál es la pena máxima que han...? La pena máxima en materia ¿Se ha aplicado? de energía eléctrica, de fraude al sistema eléctrico, estaríamos hablando en casos especiales hasta de 5 años de prisión. 3, eso va por escala y dependiendo de la cantidad de energía que se haya sustraído. Era antes, hace 5 años, era un delito robarse la electricidad. Se lo digo o se lo pregunto más bien porque aquí eso es una rutina. Sí, entonces, sí. Robarse la electricidad es una rutina y es un delito. Sí, sí, a partir de la promulgación de la ley 125-01, que es modificada por la ley 186-07, esta ley es la que crea los tipos penales. Te crea el fraude eléctrico y te crea el atentado a la seguridad energética, que son los 2 tipos penales que te crea la ley. Ahora bien, anteriormente no existía esa forma especial de configuración como lo ha hecho la Ley General de Electricidad, modificada por la 125, modificada por la 186-07, sino que cuando una persona sustraía energía podía asimilarse a un robo común. A una gallina. Exactamente. Se robaba, por ejemplo, el que se roba una gallina, se roba cualquier cosa, eso era el robo de energía. Pero eso se hizo, la sociedad fue siendo tolerante, producto, digo yo, a lo mejor también, del mal servicio que se daba, que siempre se iba mucho la energía, y eso generó una especie de tolerancia que luego se fue convirtiendo en una especie de complicidad social, al extremo que se entendía que cualquiera podía sustraer la energía y no había sistema de consecuencias. Entonces, Moisés, ¿cómo ustedes le dan seguimiento desde la Procuraduría al robo de la energía eléctrica? Usted hablaba ahorita de denuncia. ¿Quién denuncia? Bueno, el vecino chismoso que se enteró que Pedro se está conectando del contador del vecino o que le pusieron un aparatico que reduce el consumo real de la casa. ¿Cómo es esto? Sí, fíjate, a veces lo puede denunciar un vecino, pero normalmente, o un tercero, como nosotros le llamamos, como le llama la ley, pero un tercero denuncia cuando es él el afectado. Es decir, tú vives en un condominio, tú tienes tu contador y uno de los condóminos se te conecta a ti y tú sientes que está pagando mucho, averigua, investiga, busca un técnico y dice, bueno, o pone la denuncia ante la distribuidora correspondiente y le dicen, no, esa energía que usted está pagando es la que usted está consumiendo. Tú dices, no, pero es que yo no consumo esa gran cantidad de energía. Entonces, tú ordenas una experticia, te das cuenta que tu vecino te la está robando. Entonces ellos te dicen, mira, el apartamento tal que tu vecino está conectado de ti, por eso es que tú estás pagando tanto. Entonces tú tendrías que quejarte en la Procuraduría en contra de ese vecino. Ahora, esa es una forma. ¿Qué ocurre? Que las distribuidoras son las más, generalmente son las víctimas y son las más perjudicadas. Y son las que tienen que denunciar la ocurrencia de esos fraudes. Ellos están preparados para monitorear, para supervisar toda su área de concesión, y en donde ellos encuentran a una persona que le está sustrayendo energía a ellos como víctima, pues ponen la denuncia y nosotros entonces actuamos. Es lo mismo que una persona que tú en tu casa. Entiéndase que la Procuraduría Adjunta no es o sea, ¿quién determina que yo me robo la luz? ¿Es de sur? ¿Es de norte? ¿Es de este? El de sur pone la voz de alerta. Ustedes son los que ustedes tienen peritos. Eso. Sí, porque nosotros, acuérdate que la ley nos encomienda a los peritos de la Superintendencia de Electricidad. ¿Y ustedes tienen peritos, equipos y todo eso? Lo tenemos, porque la ley nos encarga para eso a los técnicos de la Superintendencia de Electricidad, que van, eso se forma una especie de brigada, de equipo, en donde si ellos dicen, mira, fulano me está robando energía, digo, bueno, vamos a ver, mandamos entonces los peritos que nosotros tenemos con un fiscal y si es necesario penetrar con una orden de allanamiento dada por un juez, y penetramos y determinamos si ciertamente hay esa ocurrencia de un hurto, de un robo.
entonces procedemos. Moisés, con su anuencia, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y retornamos en breve con esta conversación. Moisés Antonio Ferrer. Ay, Alfredo. Sí. Pues la A yo la interpreto. Y me voy por la que me quede más cómodo. Alfredo Ferrer es nuestro invitado, procurador adjunto del sistema eléctrico. Moisés, es un tanto complejo la determinación del fraude eléctrico. Y tú decías que ustedes se han concentrado en los sectores 24 horas porque ahí es donde hay una energía fija, y como hay una energía fija, entonces hay la posibilidad de que esos usuarios puedan sustraer la energía eléctrica. Ahora bien, ¿y qué pasa con los grandes cotizadores del sistema eléctrico, las empresas? No, también, óyeme, también focalizamos las empresas, porque las empresas son grandes, como tú has señalado, grandes consumidores. Y hay ocasiones en que la detección de un fraude de una empresa implica, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que con la energía que te puede sustraer una empresa, probablemente el Estado Dominicano pudiera darle energía a 400 o 500 familias humildes gratis. De los fraudes confirmados entonces, ¿cuántos se refieren a personas jurídicas y cuántos a personas físicas? ¿Cuáles son las demarcaciones que más han sido sometidas a la justicia? Bueno, nosotros podemos decir que en San Cristóbal, en cuanto a los fraudes grandes, porque tú sabes que San Cristóbal, lo que es Jaina, una zona industrial, es una zona bastante industrial, inclusive hasta Villa Altagracia, esa zona. Ahí hemos detectado muchos fraudes grandes, pero también lo hemos detectado en la zona en donde hay moteles, esos moteles. Se roban mucho la luz. ¿Cuáles empresas, cuáles moteles, cuáles fábricas que se roban la luz? Porque uno tiene derecho a saber eso. O sea, ¿quiénes están presos de esos empresarios? Bueno, que preso no hay ninguno, pero bueno. La mayoría de las veces, esos empresarios pues llegan a acuerdos, porque fíjate, la ley te permite... sí, o sea que yo digo voy a pagar y no voy preso. Bueno, la ley te permite una conciliación, o sea que hay mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, en esta ley que tiene también un alto componente económico, se permite. Usted lo que quiere es recuperar su dinero. Claro, ¿Verdad que a sí? ti no te interesa que nadie esté preso. Quiere las distribuidoras, nosotros queremos solucionar un conflicto, resolver ese conflicto, es decir, obtener un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos se ponen de acuerdo, nosotros entonces, pues si ellos retiran la acción, pues entonces procedemos a archivar ese caso. Homologan ese acuerdo. Exactamente, y lo archivamos, y ya para nosotros eso es un caso solucionado. Ahora bien, si no se llega a acuerdo, nosotros entonces apoderamos a la jurisdicción competente y procedemos a hacer la acusación correspondiente con las pruebas que tenemos levantadas. Volviendo a la pregunta de cuáles lugares, eso es en las partes industriales. Ahora, en los sectores, por ejemplo, de Arroyo Hondo, en los sectores Bellavista y todas esas zonas. La clase media. Sí, es donde más encontramos la ocurrencia de fraude. ¿En qué consisten esos fraudes? Bueno, consisten en una diversidad que que a lo mejor tú dirías, bueno, qué creativo es el dominicano. Consiste ya, por ejemplo, es muy difícil encontrar en esos sectores conexiones directas, porque es una forma hasta rudimentaria. ¿Y en los medidores, que alteraban los medidores? Se alteran los medidores, por ejemplo. Anteriormente se le colocaban algunos imanes y cosas al medidor, y eso permitía que no se pudiera contar, el contador no hiciera la debida contabilidad de la energía que pasaba. A paso de miel, exactamente. pasito lento, pasito En lento. otros casos también le ponían a unas partes que giraba una gotica de miel, mira, así, el paso de miel. Así. Esa miel hacía su trabajo. ruedita giratoria, la detenía y iba más lenta. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología fue avanzando y llegaron los digitales y eso se fue como abandonando. Y se crearon entonces la llamada cajita mágica, que una gente hasta con un control de eso que se usan para televisor, te lo programaba
con el código que tenía ese contador digital, y sencillamente te lo accionaban y se paraba el contador de medir, y luego ellos volvían y lo accionaban, y en los horarios de mayor intensidad, en los casos de casas con alto consumo y a veces en los casos hasta de fábrica, pues lo percutaban y pasaba la energía, y después entonces cuando ellos querían, pues lo percutaban otra vez y pasaba la energía normal para que no se contara mucha energía. Sí. Estamos en la parte final de la entrevista y le agradezco brevedad, pero 2 preguntas. ¿Es posible este nivel de fraude sin complicidad de norte, de sur, de este o de técnicos al servicio de esas empresas? Una pregunta. Y segundo, la Procuraduría Adjunta en materia eléctrica se ha pagado, o sea, los casos que ustedes han remitido a la justicia justifican su propia existencia. Sí. Económicamente, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, fíjate, para contestar la pregunta de último, te la voy a contestar primero porque ya me ha inducido ahí. Fíjate, cada distribuidora, por el hecho de la persecución del fraude, genera, es decir, deja de perder alrededor de 250 millones de pesos mensuales, de manera directa e indirecta cuando ellos lo han medido. Lo que estamos hablando de que si una distribuidora en un mes, eso le deja de perder 250 millones, estamos hablando de unos 700 millones probablemente al mes, entre 600 y 700 millones de pesos. De manera que para los fines del Estado y cubrir ese hoyo económico que genera el fraude eléctrico y el robo de energía, es más que justificable. Tu otra pregunta era con relación a la complicidad. A la complicidad. No es posible que se hagan algunas modalidades de fraude sin la complicidad de técnicos de las distintas distribuidoras. Ahora bien, ¿qué han hecho las distribuidoras? Que tienen empresas subcontratadas y le encargan el manejo de muchas cosas, y tú dices, bueno, un técnico de este participó, pero generalmente son técnicos de una compañía contratista, que no es posible que se haga un fraude sin que ellos participen. Porque en algunos casos incluso hay paneles, que hay una llave, que hay uno que la abre, que no es el que va y revisa, que no es posible que una persona te manipule eso si esa persona, que es un supervisor que ellos tienen, no te abre ese panel. Y nosotros hemos agarrado cantidades de técnicos que se viran y se ponen del lado y lo de los malos, y lo hemos sometido, y a compañía contratista. Eso es pan nuestro de cada día. Bueno, Moisés, este es un tema que hay mucho que conversar de él, sobre todo porque, como te decía al principio, es una superintendencia nueva. Están haciendo los pininos y están rompiendo con una cultura de fraude que tiene la República Dominicana por más de 60 años. Queremos agradecerte tu presencia y dejar abierta la invitación para que luego retomemos y sigamos ampliando acerca del robo eléctrico. Muchísimas gracias a ustedes, mis amigos. No